Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. Vamos a continuar hablando acerca del indicador RSI. El día de ayer les mostré una forma en la que pueden utilizar el RSI para seguir a la tendencia. No es una forma común de utilizar el RSI, pero puede ser bastante efectiva si tenemos una visión a largo plazo y somos lo suficientemente pacientes para esperar esos grandes movimientos en el mercado que nos dejan muy buenas ganancias. En esta ocasión vamos a seguir hablando del RSI, pero ahora utilizaremos un método diferente. Estaremos hablando acerca de las divergencias, así que vamos a ahondar profundamente en este tema sobre cómo es que se utilizan correctamente las divergencias que pueden ser bastante poderosas igualmente. Bien, el primer punto, y creo que este es uno de los más importantes porque me ha tocado ver en múltiples ocasiones, ver que la gente marca mal las divergencias. No sé qué está pasando, creo que se me fue el internet. Entonces, bueno, en lo que se resuelve ese tema, mucha gente suele marcar las divergencias utilizando las mechas de las velas. Y esto es algo incorrecto y les voy a explicar por qué. Bueno, aquí marqué bastantes divergencias. Vamos a poner un ejemplo. Muchas veces me he topado con personas que hacen esto. Colocan una línea de tendencia de mecha a mecha y te ponen algo como esto. Tenemos altos más altos en esas mechas, pero en el RSI tenemos altos más bajos. Esto es incorrecto y la razón es la siguiente. Si nosotros nos vamos al indicador RSI y a su configuración, nos vamos a Inputs, vamos a notar que aquí donde dice Source o fuente, está utilizando los datos de cierre. Así que al RSI en realidad no le interesa qué es lo que esté haciendo la vela o lo que haya hecho la vela en esos mechazos, sea en la parte de arriba o en la parte de abajo. El RSI no toma en cuenta esos datos a la hora de ser calculado. Así que no importa si este mechazo llegó aquí o llegó hasta acá arriba, el RSI va a permanecer exactamente igual porque en realidad el dato que está tomando es el dato del cierre. Ese es el dato que realmente importa para el RSI. Por lo tanto, la forma correcta de medir estas divergencias o de el lugar de referencia que debemos tomar son los cierres. ¿Vale? Así que ese es el primer punto. Cuando querramos marcar divergencias, siempre debemos utilizar el cierre de las velas. Utilizar las mechas no es válido, es incorrecto. Bien, de acuerdo, entonces vamos a pasar al primer ejemplo. Divergencias obvias son preferibles. ¿A qué nos referimos con divergencias obvias? Bueno, una divergencia es una discrepancia en comportamiento entre el precio y el RSI. Por un lado, quizá en el precio estamos haciendo altos más altos, pero en el RSI estamos haciendo altos más bajos. Así que ahí tenemos una discrepancia. Y generalmente el RSI nos está diciendo que la fuerza de ese movimiento está decreciendo y por lo tanto es posible que veamos una reversión en el precio. Esa es la lógica detrás de las divergencias. O bien, por el otro lado, quizá en el precio tengamos bajos cada vez más bajos, pero en el RSI estamos haciendo bajos más altos. Así que es como una forma de decir, atención, probablemente el precio se va a revertir aquí. Entonces, aquí en la pantalla tenemos un ejemplo de una divergencia alcista. Por un lado, tenemos aquí al precio haciendo
bajos más bajos, pero cuando nos vamos hacia el RSI podemos ver que tenemos bajos más altos. Tenemos una discrepancia en comportamiento entre estas dos cosas. Ahora, ¿cómo es que nosotros determinamos estos picos? ¿Cómo es que escogemos, vamos a decir, por qué es que nosotros estamos escogiendo este bajo y no este? ¿O por qué estamos escogiendo este y no, por ejemplo, este? Bien, para que nosotros podamos confirmar los picos que utilizaremos como referencia en esta divergencia, una de las cosas importantes es que el RSI se meta a una zona de sobrecompra o bien de sobreventa. De preferencia queremos que este tipo de eventos ocurran en zonas extremas, ya sea aquí arriba o bien aquí abajo. Entonces aquí tenemos un pico que está ocurriendo en la zona de sobreventa. Así que es un lugar obvio donde podríamos buscar esos eventos de divergencia. ¿Cómo es que confirmamos estos picos? Bueno, necesitamos ver una vela que se mueva en dirección contraria. Y una vez que tenemos el cierre de esa vela, automáticamente se nos va a formar ese pico y ya lo tenemos confirmado. Bien. Después, noten cómo es que volvemos a caer en precio, pero aquí no tenemos ninguna divergencia, porque aquí de este punto a este punto tenemos un mínimo más alto. Y si nos vamos al RSI, si tomamos como referencia este punto y este, que es el que corresponde a esta vela, no tenemos ninguna divergencia. Los dos nos están mostrando exactamente lo mismo. Pero una vez que ocurre este pico, es decir, tuvimos una caída, nos fuimos por debajo de este mínimo y tuvimos nuestro punto de reversión, una vela de reversión, y nos vamos al RSI, entonces aquí sí ya notamos que el RSI ya no está haciendo lo mismo, ya no se está comportando de la misma manera que el precio. Aquí el RSI tiene una pendiente positiva, mientras que en el precio tenemos una pendiente negativa. Así que una vez que tenemos este cierre, tenemos el segundo pico confirmado y podríamos entrar a la operación. ¿Cuándo? Al cierre de esta vela. Aquí entraríamos en largo, ¿vale? Y de hecho sería una operación bastante buena. Noten cómo es que prácticamente entramos al fondo y el precio se va hacia el otro lado. Esta hubiera sido una operación excelente. Y es una divergencia obvia, ¿vale? No hay, es decir, hay bastante claridad, no hay mucha subjetividad en esta operación. Queremos alejar la subjetividad lo más posible de nuestro trading para que de esa forma lo podamos hacer de una forma consistente. Si somos subjetivos, vamos cambiando las cosas conforme se van desarrollando, es muy difícil que podamos ser objetivos y consistentes a lo largo del tiempo, ¿vale? Así que esta es una divergencia limpia y bastante clara. Vamos a avanzar a otro ejemplo. Ahora, ¿cuál es uno de los puntos débiles de las divergencias? Bueno, así como en el caso de las estrategias de seguimiento de tendencia, su debilidad son los mercados laterales. Una estrategia de reversión no se suele desempeñar bien durante tendencias. Así que aquí podemos ver un ejemplo donde recibimos una señal para entrar en corto al cierre de esta vela. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos un punto alto, después uno bastante más arriba, pero en el RSI lo que hicimos fue un máximo y después un máximo más bajo. Y tuvimos una vela en la dirección contraria, por lo tanto aquí se forma definitivamente un pico.
Sin embargo, noten cómo es que esta divergencia, aunque técnicamente es válida, no es tan obvia como la del ejemplo pasado. Aquí tenemos una, es verdad, una vela bajista que confirma nuestro pico, pero no es una vela con tanta fuerza hacia abajo, es más como una vela doji. Es como si estuviéramos simplemente lateralizando. Entonces, es correcta la divergencia, pero quizá no es tan obvia. Y además estamos en una tendencia claramente alcista. Y meter operaciones en corto cuando estamos en una tendencia alcista, naturalmente es algo peligroso. Por lo tanto, lo más probable es que durante esta operación hubiéramos perdido dinero. Esa operación muy probablemente eh, habría sido una operación perdedora. ¿De acuerdo? Ahora, lo mismo ocurre de este lado. De hecho, no sé si lo noten, pero aquí tenemos un alto y el cierre de esta vela es ligeramente más alto. Si nos vamos al RSI, se puede notar más fácilmente, es más claro en el RSI desde este punto y este punto y este punto y este punto. Pero no es tan obvio. Es una entrada técnicamente válida. Hubiéramos ejecutado el short al cierre de esta vela, pero nuevamente estamos en una tendencia alcista y meter ese tipo de operaciones, una tendencia tan fuerte, pues es como nadar contra la corriente. Es muy difícil que vaya a funcionar a nuestro favor. Después, aquí tenemos un ejemplo de una divergencia que no ocurre en algún extremo del RSI. Noten cómo es que a partir de esta vela al cierre y este cierre tenemos un alto más alto, pero en el RSI tampoco es una señal bastante clara. El RSI a partir de este punto y este sí que es un poco más abajo, pero no es algo que salte a la vista, no es algo obvio. Y otra cosa que les quería resaltar es que las divergencias en realidad pueden ocurrir en cualquier parte del RSI, no solamente en las partes extremas, incluso pueden aparecer en la parte media del RSI como es este caso. Bien, y de hecho, esta divergencia, a pesar de que no era la más clara, termina siendo una buena operación porque el precio pues se va hacia abajo posteriormente. Pero antes de eso, pues tuvimos que sufrir estas malas operaciones que tuvimos acá atrás. Esta probablemente sí que la hubieras ganado, dependiendo de dónde hubieras colocado tu stop loss o tu take profit. Así que probablemente estas dos últimas sí las hubieras ganado. Estas lo dudo bastante. Bien, entonces ahí está esa parte. Es peligroso meter operaciones en corto cuando estamos en una tendencia bastante fuerte. Vamos a seguir avanzando. Y tenemos otro ejemplo donde las divergencias pues, pueden aparecer en cualquier zona del RSI. Tenemos este mínimo confirmado por un rebote. Aquí en el RSI, vamos a abrirlo, se forma este punto mínimo confirmado por esa vela de reversión. Y después tenemos un mínimo más bajo, pero en el RSI tenemos un mínimo más alto. Esta sí que es una operación mucho más clara comparativamente con las últimas que acabamos de ver, pero notemos que esta divergencia no ocurre en una zona extrema del RSI. No estábamos en sobreventa. Así que, bueno, aquí depende de cada persona si tomaría la operación o no la tomaría. Al final, habríamos entrado a esta operación con esta vela que nos confirma el pico del RSI.
Bien, entonces esta operación en particular habría sido una operación bastante buena, donde habrías podido capturar un movimiento muy interesante de múltiples R. Y bueno, esas son las operaciones que quisiéramos capturar. Aquí de nuevo tenemos un ejemplo en donde ocurren múltiples señales de divergencia cuando estamos en una tendencia bastante fuerte. En este caso tenemos divergencias bajistas. Notemos cómo es que tenemos una señal por aquí, todas bajistas, otra acá y otra acá. Las habríamos ganado, las habríamos perdido. Bueno, esta muy probablemente la habríamos perdido. Esta creo que es la única que hubiéramos ganado. Esta es bastante dudosa. Bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Aquí tenemos una doble divergencia utilizando un mismo punto como referencia. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Esta vela, este alto. Tenemos posteriormente una vela de reversión confirmando un pico en el RSI, que es el que tenemos de este lado. Inmediatamente creamos una divergencia, porque aquí el precio vuelve a aumentar. Tenemos ahora un alto más alto que esta vela, pero en el RSI estamos más abajo. Así que ahí tenemos formada la divergencia, pero solamente la podemos confirmar hasta que tenemos esta vela de reversión. Por lo tanto, aquí al cierre de esta vela habríamos entrado a la operación. Ahí tenemos una primera divergencia. Considero que esta operación habría sido una operación perdedora. Ahora, tiempo después aparece otra divergencia. Aquí. Porque el punto máximo del RSI no se ha movido, sigue siendo el mismo. Pero en términos de precio, ahora sí que tenemos un nuevo máximo. Pero en el RSI estamos así, invertidos. Así que aquí se crea una nueva divergencia. Ahora, otra cosa también importante es la distancia entre una vela y otra donde debe ocurrir esa divergencia. Porque recordemos que el RSI está tomando la lectura de las últimas 14 velas. Por lo tanto, otra regla que, perdón, otra regla que podríamos tomar en cuenta es que estas señales no tengan una distancia mayor a 14 periodos. En esta situación ocurre 10 velas después, por lo tanto, podríamos considerarlo como una divergencia válida. Entraríamos en corto al cierre de esta vela y considero que esta operación sí que pudo haber salido con alguna ganancia. ¿Vale? Aquí tenemos otra operación bastante buena. Tenemos un alto más alto. El RSI se encuentra en una zona extrema, en sobrecompra, y nos marca la divergencia, confirmada por una vela que cierra en la dirección contraria. Por lo tanto, habríamos entrado en corto al cierre de esta vela. Y noten cómo es que esta operación tenía o tuvo el potencial de múltiples R. Todo este movimiento lo podrías haber atrapado, obviamente dependiendo de cómo manejes tu operación. Pero estas son las cosas que estás esperando de tu estrategia. Y estas son las que pagan todas las operaciones perdedoras que pudiste haber tenido en el pasado y dejarte ganancia. Vamos a seguir avanzando. Aquí volvemos a tener un ejemplo de una doble divergencia. Tenemos un alto ocurriendo en una zona extrema del RSI. Después un alto más alto confirmado por una vela cerrando en la dirección contraria. Aquí habrías tenido señal para entrar en corto. Después volvemos a tener otra divergencia no tan obvia. Es
poca la diferencia entre un nivel y otro, pero aquí tenemos este cierre y uno más alto. Pero en el RSI estamos haciendo cierres más bajos, por lo tanto vuelves a recibir otra señal para entrar en corto al cierre de esta vela. Y de nuevo, es una señal bastante buena. Fíjense cómo es que se recibe la señal para entrar en corto justo en el pico de este movimiento. Y de nuevo, con la oportunidad de atrapar un movimiento hacia abajo bastante bueno. Aquí tenemos otro ejemplo. Alto, alto, más alto, pero en el RSI altos más bajos. ¿Cuándo se entra en la operación? Cuando se confirma el segundo pico, es decir, al cierre de esta vela bajista. Y de nuevo, oportunidad para capturar toda esta caída. Bien, pero eso depende mucho de cómo es que vayas a manejar tu operación. Si estás utilizando una manera dinámica o bien estás utilizando un riesgo-beneficio estático, bueno, es más difícil que vayas a poder capturar este tipo de movimientos. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de una divergencia que no es válida. ¿Por qué no es válida? Bueno, tenemos un máximo, uno más alto, y después aquí en el RSI tenemos un máximo, pero este es más bajo. Así que técnicamente sí es una divergencia, pero si queremos ser muy estrictos, podríamos no considerar esta divergencia como válida debido a que hay una distancia de 16 barras entre punto y punto. Así que, bueno, eso se lo dejamos a criterio de cada uno. ¿Habría sido una buena entrada? Sí, definitivamente. Bien. Vamos a seguir. Aquí tenemos un ejemplo de una doble divergencia. Muy bonito ejemplo. Tenemos un mínimo, después uno más bajo, confirmado por una vela cerrando en la otra dirección. En el RSI estamos haciendo lo contrario. Así que esta es una señal para entrar en largo. ¿Habrías podido ganar esta operación? Probablemente. Y después volvemos a crear otra divergencia a partir de este punto y este punto. Estamos haciendo nuevos mínimos. En el RSI estamos haciendo mínimos más altos. Cuando entramos al cierre de esta vela que cierra en la dirección contraria, ¿habrías ganado esta operación? Definitivamente sí. Vamos a seguir. Otro ejemplo de una divergencia bonita, muy clara. Tenemos este mínimo, un mínimo más bajo. Noten de nuevo la importancia de esperar a la confirmación de la divergencia. Porque yo pude haber tomado como referencia esta vela. Bien. Y decir, bueno, es que tengo una divergencia aquí. Pero el precio sigue cayendo. Y seguimos marcando otra divergencia. Acá. Y seguimos cayendo. Así que es importante siempre esperar a esa vela de reversión. Bien, una vez que tenemos esta vela, se confirma ese pico y podemos entrar a la operación. ¿De acuerdo? ¿Habrías ganado esa operación? Sí, definitivamente sí. Aquí tenemos otra operación bastante buena, aunque no tan obvia. Tenemos un mínimo y un mínimo más bajo en el precio, pero en el RSI estamos teniendo mínimos más altos. Cuando entramos, una vez que tenemos confirmación al cierre de esta vela, y de nuevo es una operación bastante buena. Fíjense cómo es que a partir de este punto nos vamos completamente hacia arriba, con la posibilidad de embolsarse todo eso. Bien. Aquí tenemos ejemplos de una operación perdedora.
La tendencia es claramente alcista durante este punto, pero recibimos una señal para entrar en corto y esta operación se perdió definitivamente. Después, aquí tenemos una señal para entrar en corto. Habríamos ganado esta operación, quizás sí, quizás no, dependiendo de cuál sea tu estrategia para tomar beneficios. De nuevo, un ejemplo donde recibimos múltiples señales a partir de un mismo punto de referencia, que es este. Son señales para entrar en corto. Muy probablemente habríamos perdido esta y también esta. Esta operación quizás sí la habríamos ganado dependiendo de la colocación de nuestro stop loss, porque este mechazo se ve feo. Es posible que ese mechazo haya tomado nuestro stop loss. Vamos a seguir buscando divergencias. Ok, aquí tenemos otra. Una señal para entrar en corto. Y de nuevo, esta divergencia es una divergencia que quizá no es tan clara porque todo ocurre en un lapso de tiempo muy corto. Y generalmente con las divergencias queremos que haya cierta separación entre una cosa y la otra. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos este alto y un alto más alto. En el RSI, altos más bajos confirmados, cada uno por estas velas de una vela de reversión por lo menos. Así que es técnicamente una divergencia válida, pero el problema es que todo ocurre demasiado rápido, muy comprimido. Entonces, ese tipo de divergencias, al menos personalmente no las considero tan limpias. Y aquí en este caso, bueno, ocurre eso, además la tendencia está siendo demasiado fuerte hacia el alza, al alza, perdón, y bueno, muy probablemente se habría perdido esta operación. Seguimos avanzando. Aquí tenemos una señal limpia, muy clara, bajo, bajo más bajo, en el RSI, bajo, bajo más alto. Tenemos una separación entre punto y punto de 11 barras, así que es una señal perfectamente válida. Entramos al cierre de esta vela una vez que hemos confirmado el segundo pico. Y esta definitivamente es una operación ganadora. Vamos a seguir buscando. Creo que estas ya son casi las últimas. Aquí tenemos señal para entrar en largo. Probablemente habríamos perdido esta operación. Otra señal para entrar en largo. Esta creo que sí la habríamos ganado. Después, señales para entrar en corto. Aquí y aquí. Esta segunda señal en particular, de hecho es bastante reciente. Ocurrió entre el 5 de octubre y el 6 de octubre. Por cierto, estoy en la gráfica de 4 horas. Entonces aquí tenemos este alto, alto más alto. En el RSI tenemos altos más bajos. Y una vez que tenemos el segundo pico confirmado, entramos a la operación. Y esta es una operación magnífica también, que coincidió con, bueno, este día fatídico para, sobre todo para las personas que tienen altcoins. Entonces, pudiste haber capturado este movimiento. A ver, vamos a ver de cuánto estamos hablando aquí. Esto es un movimiento desde la señal hasta este punto bajo de un 18%. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las operaciones que estás esperando porque quizá no captures el 18%, pero capturas, no sé, el 10, el 12%. Y si estás utilizando, por ejemplo, un 2% de riesgo por operación, vamos a suponer que pusiste tu short acá y que tu stop loss quedó en el máximo previo. No sé, vamos a suponer que cerraste aquí, no lograste capturar todo el movimiento, es una relación riesgo-beneficio de prácticamente 10. Si estás usando 2% de riesgo por cada operación, eso prácticamente te está dando un 20% de la cuenta en solamente un trade. Prácticamente con esta operación
puedes pagar todas tus operaciones perdedoras y quedarte incluso ya con ganancia, me atrevería a decir. Y esa no es la única operación. Tuvimos esta, que fue bastante buena, entraste prácticamente en el suelo. Esta también fue bastante buena, esta igual. Bueno, hay muchos ejemplos que vimos durante este video de operaciones que te habrían dejado beneficios similares a este, sino que incluso mayores. Entonces, gente, así es como se utilizan las divergencias. Cosas importantes para repasar es que las divergencias se marcan de cierre a cierre, no de mecha a mecha. Eso es algo incorrecto. También, si queremos ser un poco más quisquillosos, tenemos la regla de las 14 velas. Si una divergencia ocurre 20 o 30 velas después, no consideraríamos esa señal como válida. Así que, gente, espero que este video les haya sido de algún tipo de utilidad, que utilicen las divergencias mejor, y si les ha gustado este video, pues por favor suscríbanse al canal y déjenme un like. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.